Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Movimiento Galimplant número 70. Hoy tenemos aquí con nosotros a uno de nuestros Key Opinion Leaders, el doctor Sergio García Moreno. Él es licenciado en odontología por la Universidad de Rey Juan Carlos, máster en cirugía vocal e implantología en el Hospital Mohamed Virgen de la Paloma, y bueno, muchas otras cosas que los que no lo que los que lo conozcáis ya sabéis, y los que no conozcáis podéis ver en nuestro perfil, en nuestra página web, en el apartado de Key Opinion Leaders. Ahí podéis ver el currículum completo y todas las charlas que ha realizado con nosotros. Hoy viene a hablar de un tema de estos que ya están ahora en boca de todo el mundo, que es carga inmediata de arco completo con flujo 100% digital. Sin más, os dejo con él. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Movimiento Galimplant, la que ya sabes que es tu casa. Muchas gracias, César. Encantado de estar. ¿Se me oye bien, César? Se te oye perfectamente. Perfecto, pues vamos con ello entonces. Bueno, buenas noches a todos. Ya os decía que encantado de formar una vez más parte de este movimiento Galimplan, y la temática que hemos decidido traer a este nuevo webinar es todo lo relativo a el empleo de flujos de trabajo 100% digital en la situación concreta clínica de colocación de implantes de carga inmediata en situaciones de arco completo. Pero, ay, a ver si me deja, sí. Pero antes de que hablemos de qué estamos haciendo hoy con estos flujos 100% digital, cómo lo hacemos y qué mejoras nos está suponiendo, creo que tiene sentido primero hablar de qué estábamos haciendo hasta hace no mucho tiempo en estas situaciones clínicas. Y he puesto aquí un caso tipo de un flujo de trabajo que normalmente solíamos emplear cuando se nos planteaba una situación como las que vamos a tratar en el día de hoy. Y cuando venía un paciente a nuestra consulta con una dentición terminal, donde queríamos hacer ese flujo de trabajo de colocar unos implantes que posteriormente pudiéramos rehabilitar de forma inmediata con una prótesis provisional para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, nuestro trabajo y nuestro protocolo empezaba siempre, como no puede ser de otra manera en cualquier protocolo implantológico, por una planificación protésica prequirúrgica, donde íbamos a determinar, antes de hacer ningún tipo de incisión, cuál es el tipo de rehabilitación ideal que queríamos entregar a nuestro paciente. Y una vez que hacíamos esa planificación protésica prequirúrgica, ya procedíamos a hacer nuestro acto quirúrgico, nuestra colocación de implantes orientado a esa rehabilitación prostodóntica que le queríamos entregar a nuestro paciente, colocábamos nuestros aditamentos transepiteliales, nuestras tapas, suturábamos y empezaba un segundo tiempo en este tratamiento de hacer una captación de datos para poder registrar cuál es la situación intraoral de nuestro paciente y poder transmitírselo al laboratorio para que fuera capaz de construir esa prótesis. Y normalmente solía consistir en algo parecido a lo que vemos en estas imágenes. Pues un desatornilla las tapas, coloca los transfer, feluliza los transfer, coloca dique para que no se intruya silicona por dentro de los tejidos blandos recién intervenidos, ni que coja ningún tipo de punto, arrastra esa medida, vuelve a colocar las tapas, y siempre teníamos que vernos también obligados a hacer un registro oclusal que nos permitiese relacionar el modelo de trabajo superior con el modelo de trabajo inferior para que el protésico pudiera llevar a cabo esa planificación preprotésica en la prótesis final que le íbamos a entregar a nuestro paciente. Llevábamos al repartidor, recogía el trabajo, se le entregaba al laboratorio, hacía la prótesis, nos volvía a nosotros y tiempo X después éramos capaces de entregar a nuestro paciente una prótesis provisional de carga inmediata que nos permitía cumplir con todos esos parámetros estético-funcionales que habíamos determinado en nuestra evaluación prequirúrgica prostodóntica. Y con esto quiero decir y quiero subrayar que todo lo que vamos a hablar ahora no es para decir que el digital ahora es cómo se tienen que hacer las cosas y que en analógico no tiene cabida. El analógico es la base, es que sienta los cimientos, y son protocolos perfectamente contrastados y validados que llevamos utilizando mucho tiempo y que nos han dado muy buenos resultados. Pero lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo
gracias a estos nuevos protocolos 100% digitales, somos capaces de conseguir unas ventajas sustanciales con respecto a los protocolos híbridos o analógicos que utilizábamos anteriormente. Y estas ventajas se sustancian principalmente en los siguientes 3 puntos. En primer lugar, la rapidez y el aumento de la sencillez del tratamiento, tanto en la clínica como en el laboratorio. Por una parte, en la clínica, el hecho de toda esa fase prostodóntica posterior que tenemos que hacer después de nuestra cirugía, el hacerlo con un protocolo digital nos va a permitir que podamos hacer todo ese flujo de trabajo de una forma mucho más rápido que todo ese desatornilla, tornilla, coloca, feruliza, arrastra. Son tiempos mucho más reducidos y a día de hoy, como veremos a continuación, nuestro trabajo prostodóntico después de las cirugías de colocación de implantes de carga inmediata, prácticamente en casi todos los casos se limita a hacer un escaneado de la arcada que estamos tratando y en el caso de que sean 2 arcadas, en una situación bimaxilar, en el escaneado de esas 2 arcadas. Con eso ya hemos terminado. Con un intervalo de tiempo entre 3-5 minutos posquirúrgicos hemos hecho todo el trabajo que necesitamos después de la intervención quirúrgica, lo que está haciendo que nuestros tiempos posteriores a la cirugía se acorten de forma sustancial hasta 5 veces fácilmente. Pero no es solo que se acorten los tiempos dentro de nuestro gabinete, sino que también el flujo de trabajo con el laboratorio va a ser mucho más rápido y mucho más sencillo y va a permitirnos entregar de una forma mucho más rápida prótesis a nuestros pacientes. De tal manera que si bien antes normalmente solíamos tardar para poder hacer prótesis provisionales de carga inmediata con los parámetros y los flujos con los que nos solía gustar trabajar entre 7 y 3 días en el mejor de los casos, si apretábamos mucho el laboratorio, a día de hoy, de forma sistemática, estamos entregando prótesis provisionales de carga inmediata en el mismo día o a las 24 horas siguientes. Y parte de ello es gracias a cómo el laboratorio puede hacer ese solapamiento entre la situación pretratamiento y post-tratamiento de una forma mucho más rápida y el procesado y fabricación de esa prótesis también se vuelve un proceso mucho más sencillo que nos permite darle esa gran agilidad para nuestros pacientes. Pero además de ser más rápido y sencillo, en nuestra experiencia lo que estamos viendo es que también estamos siendo más precisos y más fiables, estamos cometiendo menos errores con respecto a los resultados que teníamos antes y lo que entregamos a nuestros pacientes como prótesis provisionales de carga inmediata se parece mucho más a la planificación preprotésica que habíamos hecho antes de nuestra intervención y que habíamos validado con nuestro paciente. Y a fin de cuentas, si sumamos un incremento de rapidez y reducción de tiempos de gabinete con un fallar menos y tener menos resultados, pues eso se traduce en que estamos ganando también en rentabilidad de nuestro tiempo y de nuestras consultas. ¿Y cuáles son las claves para poder conseguir tener éxito de forma predecible utilizando estos flujos de trabajo 100% digitales? Pues para mí las claves son dos, claramente. Por un lado, el tener una herramienta de captación de datos que sea precisa y fiable y que sea capaz de adaptarse a esa situación clínica y recoger unos datos que podamos validar y saber que van a ser fieles y que luego nos van a permitir poder fabricar para nuestros pacientes prótesis pasivas sobre los mismos. Y por otro lado, siempre teniendo esa base de esa herramienta que vamos a utilizar, que en todos los casos y en todo el flujo que vamos a exponer a continuación, esa herramienta es únicamente un escáner intraoral y ese escáner intraoral es Shining 3D, nada más, no lo estamos complementando con ningún otro elemento, ni con la PIC cámara, ni con ningún otro elemento digital para poder validar la pasividad de esas estructuras. Simplemente con la información que captamos con nuestro escáner intraoral sabemos y tenemos perfectamente validado que podemos, con un flujo de trabajo correcto, tener unas prótesis pasivas de forma sistemática. Y el otra parte importante y crucial para el éxito y la predictibilidad en este flujo de trabajo 100% digital es el flujo, como decíamos anteriormente, es decir, necesitamos una herramienta fiable y además necesitamos un flujo de trabajo que nos permita que esa herramienta que sabemos que tenemos validada pueda en diferentes escenarios clínicos comportarse con esa misma predictibilidad, con el fin de que
podamos siempre garantizar esa pasividad entre la prótesis provisional y la colocación de los implantes, y también que ese flujo nos permita transmitir de forma correcta la información al laboratorio para que pueda hacer una planificación preprotésica adecuada y que luego se transmita en una realidad de una prótesis provisional colocada a las 24 horas o al día siguiente, que vaya a ser acorde a esto. Y a continuación vamos a hablar de estos elementos. Y nos vamos a entrar en primer lugar de cómo hacemos ese flujo de trabajo y cómo adaptamos nuestra cirugía y nuestros procedimientos a trabajar 100% en digital. Y antes de nada, tenemos que tener claro que el primer cambio de chip que tenemos que hacer cuando pasamos del analógico al digital en esta situación clínica es que nuestro objetivo y nuestra forma de trabajo durante todo el procedimiento tiene que tener siempre el fin de conseguir que el laboratorio pueda siempre alinear un modelo de trabajo inicial que le damos antes de la intervención con el modelo de trabajo final que le entregamos una vez que ya hemos colocado los implantes a nuestro paciente. Y siempre tiene que haber elementos en común entre estas dos mallas para que el laboratorio pueda solaparlos y con ello se pueda trabajar. Esto no lo hacíamos con flujos de trabajo analógicos, pero si queremos trabajar con 100% digital, necesitamos siempre ser capaces de facilitarle ese alineamiento de mallas al protésico para que la realización de la prótesis se pueda realizar de forma previsible. Y ahora vamos a ver cómo implementamos ese flujo. Y para implementar, para explicar cómo hacemos este flujo de trabajo, creo que la forma más didáctica de poderlo exponer es compartir un caso clínico donde veamos ese paso a paso desde que el paciente llega a nuestra clínica hasta que le entregamos esta prótesis provisional. Y lo vamos a ver a través de la exposición del caso de este paciente que acude, como veis, a nuestra consulta. Tiene un puente dentosoportado fallido en la parte anterior del maxilar y además tiene una situación de una estética bastante comprometida. Podemos ver en la exploración con las fotos, la exploración facial del paciente, cómo tiene un canteo de plano importante, una desviación de eje y sobre todo tiene una situación de relación intermaxilar tremendamente compleja, con una gran clase 3, una mordida cruzada anterior muy marcada, que es tan marcada que al haber perdido los sectores posteriores el paciente, ahora mismo no tiene ningún tipo de referencia oclusal. Es decir, cuando va a morder no es capaz de conseguir ningún tipo de contacto dentario entre los dientes superiores y los dientes inferiores. Entonces, teniendo esta situación de partida, los pasos a seguir van a ser exactamente igual que como describíamos en el flujo de trabajo analógico. Primer paso de cualquier tratamiento implantológico, planificación de cuál es la prótesis que le tengo que entregar a mi paciente y no cambiar esta situación. Vamos a hacer esa planificación empezando por, perdóname que me sale aquí una cosita, vale. Empezando por una captación de los datos intraorales con el escáner y vamos a escanear el maxilar superior, la mandíbula y a continuación, como no tiene ningún tipo de referencia oclusal del paciente, la vamos a definir nosotros la dimensión vertical colocando un jig en la parte anterior de los incisivos y determinando nosotros con nuestra apreciación de los parámetros estético-funcionales que creemos que van a ser más acordes a su situación, esa dimensión vertical ideal que le queremos entregar al paciente. Registramos con el escáner intraoral esa relación intermaxilar en esa dimensión vertical y transmitimos toda esta información de fotos y de escáner intraoral al laboratorio para que procedan a hacer esa planificación prostodóntica. Y veis ahora en las imágenes cómo nos hace ese encerado digital de cuál va a ser nuestro objetivo final de tratamiento para este paciente. Entonces, una vez que ya sabemos cuál es nuestro objetivo prostodóntico final, pasamos a la siguiente fase de la planificación, que es planificar la colocación ideal de esos implantes en relación a esa rehabilitación prostodóntica que queremos entregar a nuestro paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues integrando esos archivos STL con la realidad del hueso del paciente, con el DICOM del escáner del paciente, utilizando el software Galimplant 3D Exacto. Alineamos
DICOM y archivos STL, podemos relacionar perfectamente la planificación con la situación actual del hueso del paciente y gracias a ello somos capaces de planificar cuál es la situación ideal de rehabilitación del paciente y la posición ideal de esos implantes. Y una vez que ya hemos planificado todo perfectamente, procedemos a realizar nuestra cirugía. Y para un caso como este, considero que es mandatorio 100% que nos ayudemos de férulas de cirugía guiada que nos ayuden a transmitir de forma fiel la información que nosotros habíamos planificado a la realidad quirúrgica que vamos a operar sobre nuestro paciente. Esto siempre es una gran ayuda colocar férulas de cirugía guiada, pero en un caso como este creo que es prácticamente imposible que si a mano alzada seamos capaces de reproducir esa planificación que hemos hecho en nuestro software porque no tenemos ningún tipo de referencia visual. Por lo tanto, en casos de esta dificultad prostodóntica, obligatorio 100% y gracias a esta férula somos capaces de reproducir fielmente lo planificado. Colocamos los implantes, hacemos una pequeña regeneración ósea, colocamos nuestros pilares transepiteliales, colocamos las tapas de cierre de los pilares transepiteliales, suturamos todo perfectamente bien y en la arcada antagonista, la dentición es sana, aunque bastante desgastada, pero como tiene una relación interoclusal tan tremendamente desfavorable, vamos a hacer un tallado de esos dientes inferiores para poder conseguir un correcto engranaje entre la arcada superior y la arcada inferior. Entonces, ya hemos hecho nuestro tratamiento quirúrgico y pasamos a esa segunda fase que definíamos de captación de datos para poder mandárselos al laboratorio y que pueda diseñar y fabricar esa prótesis provisional. Entonces, en la parte superior, lo que hacemos es proceder a hacer un escaneado intraoral, nada más, pero tenemos que tener siempre en mente para poder conseguir que el laboratorio pueda utilizar de forma correcta esa malla, los parámetros que decíamos anteriormente. Siempre tiene que haber elementos en común entre la malla inicial, la malla pretratamiento y la malla post-tratamiento. Entonces, veis que antes de terminar nuestra cirugía vamos a mantener estos 2 molares en la parte posterior y vamos a utilizar para solapar la situación pretratamiento con la post-tratamiento estos 2 molares y toda la zona del paladar que va a estar en la misma situación que estaba inicialmente. Cuanto más superficie le demos al laboratorio y puntos más distribuidos sobre la arcada del paciente, más fiel va a ser ese alineado entre la situación post-tratamiento y pretratamiento. Y aquí tenemos 2 puntos posteriores y toda una zona posterior y anterior. Tenemos una gran superficie para que el laboratorio pueda proceder a hacer ese alineado. Entonces, en la parte superior, todo nuestro trabajo se va a limitar a hacer ese escaneado intraoral y a través de los puntos en común, el laboratorio ya podrá unir esa información y poder llevar esa situación pretratamiento a posttratamiento. Pero en la parte inferior, y por ver también cómo hacemos el flujo de trabajo sobre dientes, si hiciéramos un tallado de todos los dientes mandibulares de forma consecutiva, sin hacer ningún toma de registros intermedio, como haríamos con flujo de trabajo analógico, lo que veríamos es que el laboratorio no tendría suficiente calidad de puntos en común entre la malla pretratamiento y posttratamiento. Por lo tanto, vamos a condicionar cómo hacemos nuestro acto detallado de estos dientes inferiores para conseguir que el laboratorio pueda hacer una secuencia de alineado que le permita llevar todos los datos al mismo puerto. De tal manera que vamos a inicialmente solo a tallar los dientes anteriores mandibulares y vamos a dejar esos premolares sin tallar para que tengamos un escaneado a mitad de tratamiento que sea fácilmente alineable con la situación pretratamiento a través de esos premolares. Y una vez que ya hemos hecho eso, procedemos a también tallar los premolares y esta última malla, que no tiene nada en común con la situación pretratamiento, sí que tiene en común toda la parte anterior con este escaneado medio. Y como este escaneado medio lo tenemos alineado con la situación pretratamiento, ya podemos llevar este escaneado final de forma correcta para que toda la planificación que se ha hecho inicialmente pueda diseñarse sobre estos muñones. De tal manera que simplemente con esta secuencia de captación de datos somos capaces de entregar 24 horas después unas prótesis provisionales, implantosoportadas en la parte de arriba y dentosoportadas en la parte de abajo,
que sin necesidad de haber hecho ningún ajuste oclusal, el vídeo que estáis viendo en la parte media de la pantalla es sin haber hecho ningún tipo de ajuste, según atornillamos la prótesis y cementamos los provisionales de la parte de abajo, vemos que hemos conseguido, gracias a la predictibilidad del flujo de trabajo, transmitir de forma fiel cómo es la situación pretratamiento a la ejecución de esa prótesis provisional, que se parece y es prácticamente igual a esa planificación y que cumple con los mismos parámetros oclusales que habíamos diseñado inicialmente. Y en una sola intervención y en solo 24 horas, pues somos capaces de pasar de esta situación a una situación ya más favorable tanto en el plano estético como funcional para el paciente. Entonces, hemos visto cómo hacemos ese flujo de trabajo y centrándonos especialmente en cómo hacemos la parte del flujo de trabajo digital que permite unir los archivos y que el laboratorio pueda solapar las mallas entre sí y cómo trabajamos para que siempre pueda transmitirse la información planificada al inicio con la situación final para tener y cumplir unos parámetros estéticos funcionales correctos en nuestras prótesis provisionales acorde habíamos planificado. Pero como decíamos anteriormente, hay otra parte tan importante como la que hemos dicho anteriormente del flujo que está centrado en que el escaneado que nosotros estamos haciendo con esta herramienta que decíamos que es fiable y predecible nos permita en las situaciones clínicas que estamos tratando que esa prótesis que nosotros vamos a entregar a nuestro paciente vaya a tener una perfecta pasividad sobre los implantes que hemos colocado en la cirugía anterior. Y para que esto lo podamos hacer de forma predecible y que no haya ningún fallo nunca, uno de los elementos que más nos están ayudando a mejorar ese flujo y a darle una buena predictibilidad y fiabilidad es el hecho de haber sustituido el concepto de scan body convencional en nuestra consulta por, digamos, un scan body tipo tapa, es decir, utilizar las tapas de los pilares transepiteliales recto estético estrecho, recto estético ancho y de los pilares multiunit como, como scan bodies en vez de el scan body convencional que utilizábamos anteriormente. ¿Y por qué nos supone una ventaja significativa el haber hecho este cambio de un sistema a otro? En primer lugar, nos supone una gran ventaja por el hecho de que consideramos, y esa es nuestra experiencia y lo que estamos experimentando en nuestra consulta, que el hecho de que el scan body tipo tapa tenga el eje Z del scan body, es decir, la parte oclusal del scan body, más cercana a la referencia mucosa, a los tejidos blandos del paciente, va a hacer que la secuencia de escaneado de estos pacientes sea mucho más sencilla, más rápida y más fluida. Todos sabemos que cuando nosotros hacemos un escaneado intraoral de un paciente, cuantos menos veces se pierda y menos veces tenga que hacer ese stitching entre la situación donde se acaba de encontrar con la previa, menos probabilidades habrá de que haya una deflexión de la malla que estamos obteniendo en nuestro escaneado. Por lo tanto, si nosotros tenemos ese scan body más cerca de la referencia mucosa, todos esos movimientos axiales alrededor de cada uno de los scan bodies que tienen una gran dificultad para poder mantener la referencia con la mucosa de alrededor van a ser eliminados, la captación de los scan bodies va a ser mucho más rápida, con un movimiento suave vamos a poder coger todo el contorno sin ningún tipo de dificultad y el margen a que el escáner se pierda va a ser mucho menor, va a ser mucho más fluido, va a ser mucho más sencillo y con todo ello, lo que va a producir y la experiencia que tenemos todos los que utilicemos escáner intraoral es que cuando hacemos un escaneado rápido, sencillo y fluido, el resultado siempre es mucho mejor. Y esto, a priori, esta afirmación inicial que decimos con respecto a la utilización de scan bodies tipo tapa como sustitución del scan body convencional, el hecho de que vamos a hacer un escaneado más fluido creo que es algo que nadie pondría en duda. Todos estamos de acuerdo que va a ser mucho más fácil hacer un escaneado si no tenemos que estar sube y baja y movimientos rotacionales y si las referencias geométricas que está escaneando el escáner están más cercanas entre sí. Pero lo que muchos clínicos piensan o podrían pensar es, vale, el escaneado va a ser más fluido, va a haber menos probabilidad de deflexión de esa malla, la malla probablemente sea más fluida y con menos deformación, pero
Claro, tú cuando estás haciendo el alineado entre la librería de tu scan body con lo que tú has escaneado, en vez de tener una gran superficie de scan body de 6, 7, 8 milímetros de scan body por encima de la mucosa, vas a tener solo 2, 3 milímetros de scan body. Por lo tanto, la superficie para alinear librería y scan body es mucho menor, lo que va a hacer seguro que ese alineado sea menos preciso y que vayamos a tener un peor resultado, y todo lo que hemos ganado por un lado lo perdemos por el otro. Esto, que podría parecer un pensamiento tremendamente lógico en la cabeza de todo el mundo, cuando nos damos cuenta de cuál es el flujo de trabajo real que hacen los protésicos en el laboratorio, vemos que la teoría se desmonta de forma radical. Y creo que a todos pues siempre nos ha ayudado mucho el podernos acercar a nuestro laboratorio para saber cómo trabajan, y entender las limitaciones de los pasos que hacen para poder mejorar nuestros flujos de trabajo, y en digital funciona exactamente igual. Y entonces, cuando vemos cómo están haciendo el flujo de trabajo de alineado en cualquier marca comercial, o sea, no estamos hablando solo de Galimplan, sino con cualquier scan body de cualquier marca, cuando el laboratorio recibe un escaneado intraoral que tiene un scan body y tiene que alinearlo con la librería de esa misma marca, el proceso que va a hacer cuando está utilizando el software de Exocad, que es el que utilizan prácticamente todos los protésicos, es proceder en primer lugar a seleccionar qué scan body es y delimitarlo. Y como veis aquí en esta parte de la pantalla, esta es la imagen que les sale, donde sale en la librería de la morfología que le da la casa comercial que tiene el scan body. Y inicialmente todos pensamos que el solapado entre el escaneado intraoral y la librería es con todo el volumen del scan body. Pero la realidad es que, como estáis viendo en el vídeo, el alineado de forma sistemática por todos los protésicos solo se hace haciendo esta herramienta de ajuste óptimo, donde va a hacer un alineado automático, pero solo utilizando la parte más oclusal de ese scan body, ese milímetro, milímetro y medio, 2 milímetros más oclusales del scan body. Por lo tanto, la superficie de alineado entre un escaneado intraoral y una librería de un scan body convencional y un scan body tipo tapa va a ser exactamente la misma, porque pese a que el scan body es mucho más largo, en realidad solo se está utilizando para solapar ambas mallas. Perdonad que os lo pongo desde el principio para que se pueda ver mejor. Solo se está utilizando para solapar ambas mallas los 2 milímetros más oclusales. Por lo tanto, tenemos una malla que es menos precisa y tiene menos tendencia a deflexión o deformación, y tenemos un alineado de librerías que se va a hacer de igual manera que estábamos haciendo con scan bodies convencionales. Por lo tanto, en la utilización de scan bodies más bajos, scan bodies tipo tapa, tiene sentido que solo nos pueda aportar beneficios en estas situaciones clínicas. No me quiero enfangar demasiado con respecto a cuál es la situación académica en el estudio de esta temática. Si queréis, luego cuando hagamos la parte final de la charla podemos hablar un poco más, pero podemos decir que ya tenemos artículos en la literatura que apuntan en esta misma dirección. Y otra gran ventaja que me parece a mí que supone el hecho de utilizar scan bodies tipo tapa es que nos permite seguir utilizando flujos de trabajo 100% digitales en situaciones clínicas donde no tengo ninguna forma posible para solapar entre la situación pretratamiento y post-tratamiento. Ahora vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poco mejor, pero en este tipo de situaciones el implementar flujos 100% digitales es prácticamente imposible, muy dificultoso, o siempre nos va a requerir de utilizar algún elemento analógico para poder transmitir la información. Pero sin embargo, cuando nos ayudamos de estas herramientas, cuando nos ayudamos de esta etapa, vamos a ver cómo podemos simplificar tremendamente el flujo de trabajo. Y una vez más, lo vamos a compartir el flujo de trabajo a base de la exposición de un caso clínico. Vemos aquí una situación de una paciente con un edentulismo maxilar y una situación de 4 dientes en un estado precario en la parte inferior mandibular y una grandísima atrofia ósea en toda la zona posterior mandibular. Típica situación donde vamos a quitar los pocos dientes remanentes y vamos a colocar la típica construcción clásica de MIS de 5 implantes entrementonianos para hacer 2 extensiones distales y poderle entregar al paciente
una rehabilitación fija sobre implantes. En este caso vamos a hacer también un protocolo de carga inmediata. Y si nosotros queremos dejar algún elemento en común entre esta situación y la situación post-tratamiento, a priori es virtualmente imposible porque no hay nada que podamos mantener para que pueda utilizar el laboratorio como referencia. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos ayudarnos para conseguir que sí que pueda llevar a engranar y alinear esos datos el laboratorio de forma posterior. Vamos a empezar inicialmente por hacer un escaneado de la parte superior e inferior y hacemos un registro oclusal para ver cómo es la relación entre ambas y como tiene una gran atrofia ósea veis que hemos hecho un rebasito de silicona de esta prótesis para que pueda estar un poco más estable y que la captación de datos sea más precisa. Tomamos también un alginato de la parte inferior, que ahora veremos por qué tomamos un alginato, y lo vaciamos en escayola y lo escaneamos también con nuestro escáner intraoral y lo pasamos a nuestro laboratorio únicamente como un archivo STL que le mandamos a través de la nube que tenemos con ellos. Y una vez que tenemos toda esta información, podemos alinear el modelo de trabajo, la situación interoclusal y vamos a empezar, como hacíamos anteriormente en el resto de casos, por una planificación prequirúrgica protésica de la situación ideal de, voy a pararlo aquí un poquito para que se vea mejor, de la situación ideal de rehabilitación de esta paciente. Y veis que hemos hecho esa construcción protésica que le queremos entregar y además hemos diseñado un faldón para hacer como una especie de prótesis completa sobreextendida. Por la parte interna vamos a dejarlo totalmente ahuecado y por la parte posterior lo vamos a dejar para que pueda extenderse lo máximo posible por esa superficie. De tal manera que nos imprimimos esta guía de protésica para captación de relación intraoclusal y vemos que lo que nosotros hemos planificado y lo que tenemos una vez impresa es exactamente lo mismo. Procedemos a hacer nuestra cirugía, extraemos los dientes, hacemos una amplia regularización de esa zona anterior mandibular, colocamos nuestros implantes entrementonianos, colocamos nuestros aditamentos transepiteliales y otra parte y otro concepto importante a tener siempre en el flujo de trabajo en estas situaciones clínicas es que la inmovilidad siempre es amiga del escaneado. Necesitamos siempre hacer una correcta sutura que permita que los tejidos circundantes a esas tapas vayan a estar lo más firmes posible para que no se alteren esas referencias y pueda ser un escaneado predecible. Y en situaciones como estas, donde tenemos una gran atrofia ósea, hemos hecho un remodelado de la zona anterior mandibular, sobra mucosa y tenemos un exceso de tejido en esa zona, pues una gran ayuda puede ser el realizar perforaciones óseas, que en este caso atraviesan en sentido bucolingual en 5 puntos diferentes, para que cuando vayamos a suturar los tejidos, vayamos a pasar inicialmente por el colgajo vestibular, pasamos a través de ese túnel óseo que hemos realizado, salimos por lingual, anudamos y ese punto va a permitirnos afrontar perfectamente los tejidos blandos y los va a inmovilizar en torno a ese anclaje óseo que le estamos dando al pasarlos a través de ese túnel que hemos realizado. Y con eso vamos a facilitarnos mucho toda la secuencia de escaneado posterior y vamos a hacer que nuestro escaneado sea mucho más predecible. Suturamos todo perfectamente bien y algo que nos va a pasar con cierta frecuencia cuando utilizamos las tapas en provisionalización es que nos vamos a dar cuenta que si tenemos exceso de tejido o si lo hemos colocado en situaciones post-extracción o en diferentes o hemos hecho regeneración de forma simultánea, en diferentes escenarios, muchas veces va a pasar cosas como estas, donde las tapas no van a quedar lo suficientemente fuera del entorno mucoso como para que podamos hacer un escaneado propio que nos dé una predictibilidad, porque vale que esté bien, que el EGZ esté más cerca de la mucosa, pero necesitamos esos 2 milímetros de exposición de la tapa, sobre todo cuando estamos hablando de ambientes que están sangrando, que va a dificultar el escaneado, que permitan hacer ese solapado entre la librería y el scan body. Entonces, que sepáis que también tenemos tapas de 6 y 8 milímetros que están pensadas con ese fin única y exclusivamente, con el fin de poderlo utilizar en situaciones de carga inmediata donde no queda lo suficientemente expuesto o no queda lo suficientemente alto el eje Z como para darle una predictibilidad al escaneado y seguir funcionando con ese concepto de scan body tipo tapa. Cambiamos en este caso por tapas de 8 milímetros y procedemos a hacer toda esa fase de
captación de información para hacer toda esa fase protésica. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es llevar esa guía protésica que habíamos diseñado y impreso a boca de paciente. Vemos que gracias a la relación con la arcada antagonista y con el apoyo que le hemos dado en la zona posterior, la prótesis va exactamente a la misma posición que habíamos diseñado nosotros en el software. Y toda la parte interna de esta zona anterior la hemos dejado de forma deliberada, bien ahuecada, para que lo podamos rebasar con silicona. Rebasamos con silicona, vemos que la paciente está en una relación oclusal estable. Y esta es la situación de cómo queda la parte interna de esa guía protésica que hemos realizado. Entonces, la siguiente fase es proceder a hacer el escaneado intraoral de la situación del modelo de trabajo del paciente, de la situación mandibular del paciente, y en este caso tendremos que añadir un escaneado más, que es el escaneado con nuestro escáner intraoral de ese elemento guía que estamos utilizando para poder hacer esa relación interarcada. Y veis cómo también es fácilmente escaneable y podemos con este escáner poder de una forma fiel, predecible y sencilla recorrer todo ese contorno y sin necesidad de tenerle que mandar nada al laboratorio, recoger nosotros la información y mandárselo a través de la nube del propio programa. Perfecto. Y una vez que ya tenemos esos datos, o sea, lo único que hemos hecho adicional es, en vez de hacer un escaneado intraoral posterior a la cirugía, hemos hecho dos, uno del registro protésico y otro del modelo de trabajo. Y decir, por si no había quedado claro anteriormente, que estamos utilizando flujo de trabajo 100% digital indistintamente de la situación clínica, si es maxilar o mandíbula, y nos da igual que haya más o menos atrofia, es decir, nos está funcionando con igual predictibilidad, que es 100%, en todo tipo de casos. O sea, no hacemos distinciones entre un tipo de escenario clínico u otro. Entonces, tenemos ya estas mallas. El laboratorio no ha recogido nada, simplemente le hemos mandado todo a través de la nube y ahora empieza toda la fase del laboratorio de alineado de los datos para la confección de la prótesis. Entonces, una vez más, el objetivo es llevar el modelo de trabajo final a la situación de planificación preprotésica. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es, esto es la planificación preprotésica y esto es lo que nosotros hemos escaneado. El laboratorio va a marcar una serie de puntos en común y vemos cómo en Exocad fácilmente se va a alinear para poderlo dejar todo perfectamente acorde a lo que habíamos planificado. Y una vez que ya hemos alineado situación de la guía con la situación pretratamiento, ahora lo que vamos a hacer a través de este escaneado intermedio es alinear el modelo de trabajo final con la huella o con la guía protésica que hemos utilizado. Y una vez más, lo único que va a hacer el laboratorio es marcar 3 puntos en común entre el modelo de trabajo y esa guía prostodóntica que hemos utilizado, y vemos cómo fácilmente va a su posición y queda ya perfectamente relacionado el modelo de trabajo final con la situación inicial y tenemos toda la información necesaria para poder confeccionar la prótesis provisional que entregaremos en 24 horas a la paciente. Esta es la prótesis provisional que diseñamos y aquí vemos la prótesis provisional en boca 24 horas después. Y por último, por acabar de completar el cuadro de lo que supone la utilización de tapas en vez de scan bodies, me gustaría dar un par de pinceladas con respecto a el uso de tapas no solo en digital, sino también con flujos de trabajo analógico para todos aquellos que o bien no tienen escáner intraoral o no tienen escáner de Shining 3D y que quieren empezar a familiarizarse con estos flujos de trabajo y que quieren intentar, pues que después de hacer una cirugía de carga inmediata de un arco completo, pues en vez de tardar 40 minutos o 30 minutos en hacer toda la captación de datos prostodóntica para la confección de la prótesis provisional, pues que se pueda hacer ese mismo trabajo en 2 minutos. Entonces, hablando de carga inmediata, vamos a ver un caso de cómo hacemos un protocolo híbrido para poder solapar esa información de forma digital
en cuanto a planificación o incluso estética de la rehabilitación protésica y cómo con un flujo de trabajo analógico vamos utilizando estas tapas a ser capaces de entregar una prótesis perfectamente pasiva sobre esos implantes que vamos a colocar. Y lo vamos a hacer a través de la exposición de un caso clínico que se parece bastante al caso que veíamos anteriormente, con solo esos 4 dientes en estado de deteriorado en la parte anterior mandibular, pero que difiere a la vez bastante. En el otro caso, no podíamos colocar ningún elemento en común porque todos los implantes iban a estar muy juntos en la parte anterior mandibular. Pero en este caso, que tenemos una mayor disponibilidad ósea después de haber hecho la regularización, sí que podemos condicionar un poco la posición de los implantes y hacer una instalación antes de la extracción de los dientes de un mini implante y un atornillado de un scan body para que antes de empezar nuestra cirugía podamos hacer un escaneado de la arcada inferior y hagamos un escaneado también de esa arcada inferior junto con ese scan body para que se pueda solapar con la planificación pretratamiento, de tal manera que posteriormente haremos nuestra cirugía, colocamos nuestros 6 implantes, el mini implante y el scan body sigue en la misma posición y procedemos a suturar manteniendo ese scan body en la zona. Vamos a hacer un escaneado intraoral simplemente con la finalidad de poder relacionar todos los datos de forma correcta, no lo vamos a utilizar para hacer la confección de la prótesis provisional y para poderle dar pasividad a la prótesis, lo que vamos a hacer es simplemente algo tan sencillo como tomar un alginato una vez que ya hemos suturado perfectamente los tejidos. Se lo mandaremos al laboratorio, lo vaciará y hará un escaneado con su escáner de laboratorio del modelo de escayola que extraiga de este modelo. Luego, si queréis, en la parte posterior, porque no me quiero extender más, podemos hablar de por qué alginato sí y no silicona y podemos verlo de forma más completa. Pero vemos cómo en una situación simplemente siguiendo trabajando en analógico, simplemente cambiando el concepto de transfer, ya no es Cambody, sino transfer por tapa, somos capaces de hacer una captación de datos mucho más rápida y que nos permite, una vez más, poder entregar de una forma rápida una prótesis provisional con una correcta estética y una correcta oclusión a nuestro paciente. Pero si os fijáis, en este caso, y por remarcar algo muy importante, todos los puntos en común han estado únicamente en esta zona anterior con este escambodi que habíamos colocado, es decir, hay poca superficie en común. Y normalmente cuando tenemos poca superficie en común y limitada solo a un punto de la arcada del paciente, los resultados no son tan ideales y veis cómo la oclusión de un lado no es tan buena como la del otro, simplemente pues, por matizarlo y siempre tenemos que intentar darle la máxima superficie de alineado al laboratorio para poder alinear la situación post-tratamiento y pretratamiento y vamos a intentar también que esos puntos estén bien distribuidos por dentro de la anatomía de esa arcada. Y por último, solo decir que la intención de esta charla no es para nada intentar sentar cátedra de cómo se deben hacer las cosas, sino más bien es intentar aportar a un debate y ver y decir que se pueden hacer las cosas de otra manera, que el analógico es perfectamente válido, pero que si buscamos otras formas de poder tratar a nuestros pacientes utilizando las herramientas que tenemos a disposición a día de hoy, vamos a ver cómo ese mismo trabajo se puede hacer de una forma mucho más rápida, mucho más sencilla, más repetible y con unos mejores resultados. Sin más, agradeceros que estéis a todas estas horas escuchando esta charla y si queréis aportar cualquier cosa, preguntar o debatir lo que sea, estaré encantado de hablar ahora con vosotros. Bueno, Sergio, muy buenas noches y muchísimas gracias por esta charla. Vamos a empezar entonces con el turno de preguntas, si te parece. Ya tenemos las primeras, pero invito a la gente en que la parte inferior del dispositivo tienen ahí un lugar las pueden hacer tanto desde el chat como desde el apartado de preguntas y respuestas. Mira, procedemos entonces a leer una de ellas. Sí. Nos dicen excelente presentación y nos preguntan si se puede ocupar un cicatrizador de multi-unit para ser usado como scan body. Eh, 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 Se, perdón, se- se puede ocupar un cicatrizador de multi-unit de o sea, cualquier marca nosotros para ser usado como scan body.
el que estamos utilizando es el multi-unit, o sea, la tapa del multi-unit de Galimplan. O sea, pues, quiero decir, pues sería utilizable para cualquier sistema de implantes porque al final es una conexión universal, pero lo que estamos utilizando es la tapa de Galimplan. Cada tapa tiene una morfología diferente con pequeñas modificaciones. Esta es, como digamos, como más plana y tiene una morfología X, y si queremos utilizar la librería y utilizar este protocolo, pues sería para utilizarlo con esa tapa de Galimplan. Vale, pues nos dicen también, nos pregunta el doctor Pedro Echeverría, que cómo Ujú. realizas las pruebas de pasividad, que no, Bueno, o no sea, lo ha dudado mucho. obviamente cuando estamos haciendo prótesis provisionales de carga inmediata, no hacemos pruebas de pasividad. La pasividad la percibimos nosotros con nuestra mano en cómo está entrando el tornillo, y todos sabemos perfectamente cuándo un tornillo está entrando pasivo y cuándo no está entrando pasivo. Y la experiencia que estamos teniendo nosotros es que la pasividad es perfecta en todas las situaciones clínicas que estamos tratando. Quiero decir, ¿estos datos serían extrapolables a hacer rehabilitaciones de arcada completa con este mismo flujo de trabajo? No estamos afirmando eso, estamos diciendo que para los parámetros que deben cumplir una prótesis provisional, y tenemos una casuística importante como para poderlo afirmar, es más que válido, y no hay nadie, creo yo, que esté haciendo pruebas de pasividad intermedias para colocar pruebas, prótesis provisionales de carga inmediata donde los tiempos son tan limitados. Bueno, pues mira, tenemos a Elena Martín también que nos dice buenas noches, muy buena presentación. Y parece que como el tema común es el de las tapas, nos dicen si usar tapas en vez de scan body se pueden usar también en el caso de hacer coronas unitarias o puentes sobre implantes. Nosotros lo estamos utilizando de forma sistemática para todas las prótesis definitivas, bueno, unitarias no. Creo que hasta donde yo sé, creo que se está trabajando ahora mismo en ello. No sé cuánto tardará en llegar, pero me consta que es algo que se está trabajando. Pero todo lo que sea dos o más implantes sin llegar a arcada completa, lo estamos trabajando siempre con scan body tipo tapa y escáner intraoral Shining sin ningún elemento adicional. Y el tema de arcada completa da para mucho debate, y no quiero enfangarme ni decir mucho, pero digamos que el horizonte no está tan lejano. Bueno, ahora ya están entrando un montón de preguntas y de comentarios. Te voy a leer uno de una persona que yo creo que es conocida. La doctora Leana Braganza dice brillante presentación. Le mandamos desde aquí saludos a Un Leana. abrazo, Leana. Y bueno, otro nombre, el del doctor Berto Fernández, que dice enhorabuena, Maquinón, fenomenal charla. Vamos a seguir Muchas con gracias, Alberto. preguntitas. Gracias por la charla y por tus consejos. ¿Qué opinas de la técnica free versus escaneado de etapas a nivel de pasividad, aunque sea para prótesis provisional y no para definitiva? Muchas gracias. Perdón, la técnica free. Versus escaneado de etapas a nivel de pasividad. eh, a ver, o sea, ahora mismo, hasta donde yo sé, el máximo en estándar de pasividad absoluta es un free de escayola, ¿no? Entonces, poder afirmar que algo supere a eso, pues no es algo que se pueda hacer simplemente con la experiencia clínica que uno pueda tener en su clínica. Yo lo que digo es que para la situación concreta que estamos hablando en este momento de prótesis provisionales, para mí no suponen ningún tipo de diferencia, más allá de que vayas a emplear mucho más tiempo en hacer un free y vayas a engorronar mucho más tu campo quirúrgico, y que no va a suponer ninguna diferencia en un aumento significativo de la pasividad que se vaya a traducir en un resultado clínico diferente. Por lo tanto, lo que tiene sentido es, en mi experiencia, y por eso lo hago así de esa forma, el intentar simplificar el flujo al máximo posible y hacer las cosas para darle el mejor resultado de la forma menos mórbida posible a un paciente. Eso no quita que yo a día de hoy utilizo pues, muchas veces el free, y en arcadas completas hago muchas veces frees para rehabilitaciones definitivas, nunca para rehabilitaciones provisionales. Bueno, pues aquí tenemos más preguntas. Nos dicen buenas noches, gracias por la charla, muy buena. Mi pregunta sería la siguiente. ¿En todos los casos haría falta realizar cirugía guiada o puede plantearse este protocolo haciendo una cirugía convencional, a mano alzada, dice?
Bueno, o sea, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, es la cirugía guiada, lo que nos ayuda es a poder colocar los implantes en la situación que nosotros hemos planificado. Pero independientemente de que haya una desviación con respecto a esa planificación, la captación de datos va a ser igual. Es decir, se puede hacer perfectamente con flujos de trabajo a mano alzada. Y lo que estábamos diciendo es que el hecho de utilizar cirugía guiada va a ser siempre una ventaja significativa de cara al resultado final y a la calidad que le estamos dando a nuestros pacientes. Yo solo me he arrepentido de no utilizar la cirugía guiada en mi experiencia clínica, no de utilizarla. Entonces, para mí siempre suma e intento utilizarla en el máximo de casos posibles. Bueno, Sergio, es que tenemos un montón de preguntas, entonces, si te parece, vamos a leer un par de ellas más Nada, y, yo tengo tiempo, el que tú me y digas, dejamos, César. te enviamos las otras para que las puedas responder a través de correo electrónico o si no. Perfecto. Porque, afortunadamente parece que la charla ha sido muy interesante. A ver, vamos a buscar por aquí. Otra que nos dice, bueno, nos dice, gracias por tu respuesta, nos vemos en Vigo para aprender más cosas. Ya están hablando aquí de la SEI en septiembre. Efectivamente, sí, tenemos preparado algo muy interesante. Me estoy reservando unas cosillas que tengo muchas ganas de compartir allí y creo que va a ser un congreso de una calidad científica muy grande. Así que vamos, solo recomendar a todo el mundo que acuda a ese, creo que es el último fin de semana de septiembre, que creo que tanto en el plano científico como lúdico va a estar al máximo nivel. Sin duda, sin duda. Mira, nos dice Alejandro, muy buenas noches, excelente presentación. ¿No habéis visto diferencias a la hora de escanear la tapa estrecha versus la tapa ancha? A ver, yo lo hago siempre con tapa ancha, por el hecho de que al final es mayor superficie, ¿no? Con la tapa estrecha hemos hecho bastantes trabajos, pero al inicio del flujo o sea, al inicio de empezar a trabajar en este flujo, porque era la única librería que teníamos, que estaba hecha de, bueno, pues es una historia un poco larga, pero que estaba hecha pues de aquella manera y que bueno, con ello estábamos jugando y practicando y teníamos resultados satisfactorios. Pero creo que tiene más sentido ampliar ese diámetro porque supone darle más superficie de escaneado y al final más superficie de alineación con el scan body y entiendo yo que tendrá más probabilidades de poder hacer un correcto alineado con la librería. Entonces nosotros de forma sistemática siempre estamos utilizando la ancha. Vale, pues mira, nos dicen ya para finalizar, muy bien explicado todo. ¿Cómo vas con las provisionales impresas con con la resina propia de Shining en la impresora de la marca? Eh, en cuanto a provisionales, estamos yendo con cautela en ese aspecto y bueno, estamos probando diferentes tipos de cosas. La design está funcionando genial, pero para este tipo de rehabilitaciones de arcada completa, a día de hoy me siento más cómodo pues, con un PMA fresado, pero creo que el futuro pues prácticamente inmediato va a ser ir más hacia toda la parte de impresión 3D que creo que nos va también a suponer un salto de simplificación y de rentabilidad a todos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Movimiento Gracias a ti. Plan número 70 hoy, pero nos conoces, sabes que no va a quedar aquí, que muy pronto vas a tener que volver a estar con nosotros, ¿no? Ya me imagino, pues yo encantado. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta excelente presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes que nos habéis acompañado esta noche también en el Movimiento Galimplant número 70. Nos vemos muy prontito con el número 71, que ya adelanto que lo va a dar el doctor Antonio Murillo. Así que nada, hasta Mucho dentro nivel ahí. de muy pronto. Venga, Muchísimas gracias adiós, y adiós. buenas noches.